Bienvenidos a nuestro podcast El Poder de la Estrategia. En nuestro último capítulo estuvimos hablando un poco sobre las estructuras patrimoniales que nos sirven para la gestión del patrimonio en el exterior. Y en capítulos anteriores habíamos hablado de estas mismas estructuras en el ámbito nacional. Hoy quisiera entrar un poco más en las particularidades de las estructuras. Por eso, quiero o propongo que hablemos de unos temas muy puntuales. Cuando llega un cliente y le dice, yo quiero tener una estructura en el exterior, yo quiero proteger mi patrimonio desde el exterior, lo primero que te tienes que preguntar y que todos debemos hacernos esa pregunta es, ¿y quién es el beneficiario final de esta estructura? Ese beneficiario final que se entiende como aquella persona natural que posee o disfruta los activos. Y esta pregunta es vital, porque de ahí tenemos que saber si ese beneficiario final es o no un residente fiscal en Colombia. Además, quiero que miremos algunos elementos que la legislación colombiana ha venido introduciendo desde aquella famosa reforma 1607 del 2012, que también introdujo después en la 1819, luego en la 1943 del 2018, que fue declarada inexequible por la Corte y que fue reemplazada por la Ley 2010 del 2019, e inclusive en la Ley 2155 del 2021, y un poco más también ciertas modificaciones en la Ley 2277 del 2022. Es decir, yo quiero que revisemos todas estas figuras que son de índole especialmente de gestión tributaria internacional, pero que impactan fuertemente en todo lo relativo a las estructuras de gestión patrimonial. Ojo, lo vamos a ver hoy desde una visión patrimonial, no desde una visión eminentemente corporativa. Siendo así, lo primero que yo quiero que leamos, y me parece muy interesante que lo leamos desde la misma norma, es cuál es la definición del beneficiario final. La definición que trae el Estatuto Tributario Colombiano. Y yo quiero que lo leamos textual, porque nos dice que el beneficiario final es la persona natural, y ojo con esto, es obvio que siempre tiene que haber una persona natural al final de la estructura. Las empresas son medios, son mecanismos, son vehículos que sirven para generar riqueza, pero la productividad de esa riqueza, las utilidades que genera, las disfrutan las personas naturales. Y siempre detrás de cada gran empresa vamos a encontrar una familia, un grupo de familias o personas naturales. Entonces fijémonos que la norma dice que es la persona natural que finalmente posee, punto número uno, controla directa o indirectamente, y cuando hablamos de control puede ser desde cualquier forma, desde mecanismos como el usufructo de acciones, desde mecanismos como contratos, desde sociedades matrices, filiales y subsidiarias. Es decir, aquí lo que la norma le importa no es tanto que sea el poseedor directo, que es el primer elemento, sino que la norma también le importa mucho que lo controle. Y ahí hay una importancia. De hecho, se parece un poquito a esa situación de control que nos trae el Código de Comercio, siendo una norma totalmente aparte, una norma que tiene su propia regulación y su propio campo de acción, pero recuerden que por allá los artículos 260, 261 del Código de Comercio también nos hablan en las situaciones de subordinación también un poquitico sobre quién controla y toma las decisiones. Dice, o personas naturales en nombre de quien se realiza una transacción. Incluye personas naturales que ejercen el control efectivo y o final, controlan. Recordemos además por allá, en la ley 1258, que hay una figura muy interesante, la norma de la ley SAS, que nos habla también un poquito sobre el administrador de hecho, que es aquella persona que sin ser un administrador directamente termina controlando y tomando las decisiones en la sociedad. Sabemos que sí, que las normas comerciales son un campo relativamente diferente, pero de un modo u otro se pueden unir. Y nos dice después, son beneficiarios finales de las personas jurídicas las siguientes personas. Entonces, siempre tiene que haber un beneficiario final. Y la norma nos trae unos ítems para determinar quién es, y siempre tiene que haber uno. Entonces nos dice, las personas naturales que actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente del 5% más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica.
Y ojo con esto, nosotros podemos encontrarnos situaciones donde yo tenga solamente el 1%, el 0,5%, el 0,7% de participación de una persona jurídica, pero tener muy por encima la participación en el derecho de voto. Yo puedo tener el 0,1% sobre el capital y tener el 90% sobre el derecho de voto. Eso es perfectamente viable. Y esto es lo que la norma está tratando de anticipar. Entonces nos dice, personas naturales que actuando individual o conjuntamente sean titular directo o indirectamente del 5% o más del capital o de los derechos de votos de la persona jurídica. Y ojo con esto, o se beneficie en un 5% más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica. Entonces pongamos un ejemplo. Por allá en el 2008, con la ley 1258 que creó la ley SAS, se volvió muy usual, muy común que las sociedades por acciones simplificadas creaban unos tipos de acciones especiales en virtud del artículo 10 de esa misma ley. Y esas acciones se han definido de todas las formas. Algunos les dicen acciones platino, otros dicen acciones doradas, otros dicen acciones diamantes. Han tenido muchos nombres. Y dicen, por ejemplo, entonces un padre coge unos activos, los entrega a la compañía, el padre le entrega a todos sus hijos, supongamos que tiene 3 hijos, le entrega a sus hijos las acciones ordinarias y él se queda con una acción platino, dorado, oro, golden, el nombre que se le quiera dar. Y fíjense que esa sola acción, por ejemplo, puede representar, no sé, el 0,1, el 0,5, el 1% del capital, pero puede tener el 99% del control de la compañía o puede disfrutar de más del 90%, y en este caso la norma solamente nos está pidiendo 5% de los rendimientos, utilidades, o inclusive en caso de liquidación de la compañía, también disfrutar del más del 5% de los activos. Lo usual es que el papá conserve el 90, 98, 99, se ve mucho en la práctica. Entonces, fíjense la importancia de esta norma de beneficiario final. Luego nos dice, personas naturales que actuando individual o conjuntamente ejerza control sobre la persona jurídica por cualquier otro medio diferente al establecido en el numeral anterior. Nosotros conocimos el caso, por ejemplo, de una sociedad cuyas acciones tenían un nudo propietario y el usufructo se le había entregado a un tercero. En ese caso, el usufructo, por ejemplo, daba el derecho a usar y a gozar y el nudo propietario daba el derecho a disponer. Ahí la pregunta es, ¿y quién puede controlar? ¿Quién puede decidir? ¿El usufructuario o el nudo propietario? Y ese tipo de figuras hay que tenerlas muy en cuenta para definir quién es al final del camino el beneficiario final. Piensen, por ejemplo, acciones que puedan estar sometidas a una garantía mobiliaria donde el acreedor tenga poder de decisión. O podemos pensar, por ejemplo, en figuras donde yo los entregue a un patrimonio autónomo con unas, que ya vamos a ver cómo funciona el tema de los patrimonios autónomos, con unas instrucciones muy precisas. O pensemos cualquier elemento contractual que a mí me permita tomar decisiones sobre una sociedad. El mundo, el universo de esto es supremamente grande. Y nos dice, cuando no se identifique ninguna persona natural, en los términos de los dos numerales anteriores del presente artículo, se debe identificar la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona con una mayor autoridad en relación con las funciones o gestión o dirección de la persona jurídica. Esta norma sí es un poquito más compleja porque son miles y miles de casos donde el representante legal no tiene nada más allá que un vínculo laboral, no percibe utilidades, no tiene derechos sobre los activos, no ejerce un control sobre la sociedad. Es un administrador de la sociedad, pero no ejerce control sobre la misma, ni de forma directa ni indirecta. Y ahí sí se presenta un grave conflicto en la práctica porque termina siendo un representante legal que posiblemente nada tenga que ver con ese tipo de decisiones. Pero actualmente la norma nos obliga entonces a reportar al beneficiario como beneficiario final al representante legal por no poder identificar a los demás en virtud de los numerales anteriores. Y ojo, la norma también nos trae una figura de beneficiarios finales de estructuras sin personería jurídica y nos habla de los fiduciantes, fideicomitentes, constituyentes, fiduciarios o equivalentes, comité fiduciario, comité financiero o equivalentes, fideicomisario, beneficiario
beneficiarios condicionados. Todo esto en los patrimonios autónomos, por ejemplo, nos dice cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y o final en que tenga derecho a gozar o a disponer de los activos, beneficios, resultados y utilidades. Nos dice que en estos casos de una persona jurídica que ostente calidades establecidas para las estructuras en personalidad jurídica será la persona natural que sea beneficiario, y nos dice que ya en los parágrafos que para efectos tributarios el término de beneficiario final aplica para beneficiario fictivo real, que el presente artículo debe interpretarse de acuerdo con las recomendaciones de la GAFI. Ahí hay unos temas de constitucionalidad interesantes que después vamos a mirar. Recordemos que también en la reglamentación se incluyen como estructuras en personalidad jurídica a los contratos de colaboración, puntualmente contratos como cuentas en participación, consorcios y demás. Esta norma de beneficiario final, que por demás fue modificada por la Ley 2155 del 2021, la última reforma del gobierno del 2018 al 2022 de Iván Duque, es una norma que hoy nos obliga a preguntarnos entonces en la gestión patrimonial, ¿quién va a ser ese beneficiario final? ¿Cuál va a ser la persona jurídica que va a estar al final de esa cadena? Independiente de que tengamos una estructura aquí, independiente de que tengamos una estructura en Panamá, una en Estados Unidos, una en España, Luxemburgo, Bulgaria, donde ustedes quieran, Países Bajos, Hong Kong, Luxemburgo, Emiratos, donde ustedes quieran, siempre va a haber una persona natural al final de toda esta cadena. Entendiendo eso, cuando logramos identificar quién es esa persona natural, debemos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la residencia fiscal de esa persona natural? Porque esa residencia fiscal también va a tener unos impactos muy importantes en la legislación colombiana. ¿Por qué importantes? Pues vámonos al artículo 10º, que es ese artículo que nos dice qué persona natural se entiende residente fiscal aquí en Colombia. Y ese artículo 10º que nos dice que en el caso de los residentes fiscales son los que cumplen a cualquiera de los siguientes. Y yo me quiero ubicar en el tercer numeral, que dice ser nacionales, es decir, ser colombianos, y que durante el respectivo año o periodo gravable el cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia en el país, o el 50% más de sus ingresos sean de fuente nacional, o el 50% más de sus bienes estén en el país, o en el 50% más de sus activos también se entiendan administrados en el país. Y ojo con esto, por allá nos dice también el parágrafo segundo que no serán residentes fiscales los nacionales, es decir, los colombianos, que cumplan cualquiera de los numerales, pero que tengan una de las siguientes condiciones: que el 50% más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio, o que el 50% más de sus activos se entiendan localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. Y expliquemos un poquitico como esta especie de galimatías, que sabemos que no es tan fácil de entender. Lo que la norma nos está diciendo es, primero, usted es colombiano, y usted como colombiano tiene que determinar, punto número uno, independiente de los 183 días que usted pase fuera o dentro de Colombia, usted tiene que saber si sus cónyuges, sus hijos menores viven en Colombia, si sus activos están mayoritariamente en Colombia, si sus activos se administran mayoritariamente en Colombia. Ojo con esto, pero también la norma me dice, mire, tranquilo, si usted tiene a sus hijos acá, a su cónyuge acá, tiene sus activos acá, los administra acá o tiene ingresos acá, usted puede decir, mire, yo estoy por fuera 183 días continuos o discontinuos en cualquier periodo de tiempo, pero yo en Estados Unidos, me domicilio en Estados Unidos, gano el doble o el 50 o más del 50% de lo que gano en Colombia, pierdo residencia. O tengo activos, por ejemplo, en Estados Unidos que son más del 50% de mis activos en Colombia, pierdo residencia. La norma te da esa flexibilidad para empezar a perder la residencia fiscal. Y hay algo muy interesante donde básicamente esto es importantísimo, y es que recordamos que el parágrafo 1 nos dice que las personas naturales nacionales, es decir, entiéndase las colombianas, que de acuerdo con este artículo acrediten su condición de residentes en el exterior, deberán hacerlo mediante certificado de la jurisdicción en que se hayan considerado residentes. Si yo me fui para Estados Unidos, para Panamá,
para España, me volví residente allá, entonces yo debo acreditar esa circunstancia, porque si yo no lo hago, inmediatamente me voy a considerar residente fiscal en Colombia. Esto es como la broma que decimos, no existen ciudadanos del mundo, de alguna parte debo ser residente fiscal. Ahora, en cuanto a los que no son nacionales en Colombia, pues habrá que mirar los 183 días continuos o discontinuos en cualquier momento. Entonces, ojo con el hilo conductor. El hilo conductor es preguntarnos en una gestión patrimonial quién va a ser el beneficiario final. Punto número uno. Es independiente de donde esté ubicada la holding, tema que vamos a tocar en un capítulo posterior. Quiero que pensemos un poco más cómo interactúa Colombia con el resto del mundo respecto a la gestión patrimonial. Preguntamos quién es el beneficiario final, nos preguntamos cuál es la residencia fiscal de ese beneficiario final y si la residencia fiscal es Colombia, entonces tenemos que preguntarnos, todavía un nacional colombiano sigue siendo residente fiscal, todavía es residente fiscal en Colombia, también tiene residencia fiscal en otro país, y en caso de que tenga dos residencias fiscales, que es perfectamente válido, perfectamente posible, existe o no existe un convenio para evitar la doble imposición. Y evidentemente mecanismos para manejar esto, los convenios para evitar la doble imposición, los descuentos tributarios y demás, pero es que nos preguntemos un poco cuáles son esos elementos que yo tengo que empezar a pensar. Listo. Entonces resulta que hoy tenemos la familia, papá, mamá que tienen un patrimonio importante, un patrimonio inmuebles, un patrimonio en una sociedad familiar. Entonces ellos son los dueños de las acciones y la sociedad de familia es dueña de unos activos relevantes, muebles, inmuebles, inversiones financieras, entre otros. Y resulta que este papá y esta mamá quieren crear una estructura en el exterior, quieren crear una sociedad holding, por ejemplo, quieren crearla en España, famoso régimen ESB, quieren crearla en Luxemburgo, también con régimen de participaciones exentas, quieren crearla inclusive en Bulgaria, que también tiene algunas participaciones exentas, quieren crear un trust, por ejemplo, en Estados Unidos o en Hong Kong, por ejemplo, en Emiratos, es decir, quieren internacionalizar un poquito su estructura. Entonces, ¿qué hace esos padres que quieren internacionalizar su estructura, ¿sí? Pero que siguen siendo los beneficiarios finales y que siguen siendo residentes fiscales colombianos? La primera pregunta que tenemos que hacernos acá es, listo, creé una estructura por fuera, le puse una holding en la mitad, yo tenía una sociedad en Colombia, lo que hago es que cojo mis acciones y se las aporto a esa holding extranjera que queda dueña de la sociedad colombiana. Primera pregunta. Y entonces, ¿qué pasa con la sede efectiva de administración? Sede efectiva de administración, que yo quiero que la leamos, este famoso artículo que nos dice, artículo 12 raya 1, que nos dice que para los efectos de este artículo se entenderá que la sede efectiva de administración, ley 2277 del 2022, última reforma tributaria aprobada, ya vamos para 4 años de la última reforma tributaria, algo un poco atípico en Colombia, teniendo en cuenta que las reformas eran aprobadas en términos de año y medio, 2 años máximo. Nos dice que para los efectos de este artículo se entenderá que la sede efectiva de administración de una sociedad o entidad es el lugar donde materialmente se toman las decisiones comerciales y de gestión necesarias para la actividad de la sociedad. Y nos dice que para determinar la sede efectiva de administración se toman en cuenta hechos, circunstancias que resulten pertinentes, en especial lo relativo a donde los administradores de la sociedad o entidad usualmente ejercen su responsabilidad y llevan a cabo las actividades diarias de la sociedad. Por ejemplo, que seguíamos con la pareja, los padres que deciden crear una sociedad holding en el exterior, donde sea, Estados Unidos, España, Panamá, donde sea, pero siguen siendo representantes legales en Colombia. Ellos como representantes legales siguen viviendo en Colombia y ellos toman las decisiones. Ellos en el día a día realizan las gestiones, ellos ejercen las responsabilidades desde Colombia. Sí, será una sede efectiva de administración en Colombia. ¿Y cuál es el impacto de que sea una sede efectiva de administración en Colombia? Pues que esa sociedad que se creó en el exterior, esa sociedad que nació por fuera del país, se entenderá residente fiscal aquí en Colombia. Ojo, y aquí es muy importante, este tipo de normas, que son normas que se consideran en la práctica normas antielusivas especiales, lo que me está diciendo en la práctica es, venga, no es que usted vaya a ir a crear una sociedad por fuera
que usted le vaya a ir a entregar los activos a la sociedad por fuera y que simplemente con ese hecho esa sociedad deja de ser residente fiscal en Colombia y dejará de tributar en Colombia. No, lo que me está diciendo la norma aquí es, ojo, que usted la siga administrando desde Colombia y por ende usted tendrá que tributar como residente fiscal. Ahora, no todo es malo. La sede de efectiva administración también tiene un impacto que es bastante favorable. Y para explicarlo más práctico, yo quiero que leamos el artículo 319. Todo esto está conectado, todo esto termina siendo un ecosistema, como siempre lo decimos. Y el artículo, famoso artículo 319, que nos habla de los aportes en sociedades, que nos dice que el aporte en dinero en especie a sociedades nacionales, ojo con eso, a sociedades nacionales, no generará ingreso grabado, ni el aporte será considerado enajenación, siempre que cumpla unas reglas. En consecuencia, en este caso, hay que decir que cuando yo tengo unos activos en cabeza propia y se los quiero entregar a una sociedad nacional, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esa entrega de esos activos no va a generar ni impuestos sobre la renta ni impuesto de ganancia ocasional porque se entiende que existe una neutralidad fiscal. ¿Sí? Pero cuando vamos al artículo 319, raya 2, nos dice los aportes en especie o en industria que hagan personas naturales o jurídicas o entidades nacionales a sociedades o entidades extranjeras constituyen enajenación para efectos fiscales. Estarán sometidos al impuesto sobre la renta y complementario, de acuerdo con las reglas generales de enajenación. Entonces, aquí la pregunta del millón termina siendo la siguiente. Pensemos en la misma, en el mismo pareja, en el mismo matrimonio que tiene unos activos que se lo entregaron a la sociedad nacional, no tiene ningún problema, pero resulta que ellos no quieren que sea una sociedad nacional, quieren que sea una sociedad extranjera. La pregunta del millón aquí sería, ¿cómo se lo entregan a la sociedad extranjera? ¿Cuál va a ser la ruta que van a hacer? Porque es que el artículo 319 me dice que si se lo entregan a la sociedad extranjera se entiende enajenación y va a pagar impuesto el aportante de renta o de ganancia ocasional dependiendo de si tiene o lo posee el activo hace más de 2 años o no, conforme a las reglas del artículo 300. Insisto, el artículo 319 nos dice que la neutralidad fiscal solamente es aportes en especie o en dinero en sociedades nacionales. Pues resulta que el artículo 12-1 nos dice se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y entidades que durante el respectivo año periodo gravable tengan sede efectiva de administración en Colombia. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo una sociedad holding no colombiana, nació en España, nació en Estados Unidos, nació en Panamá, nació en México, nació en Luxemburgo, Hong Kong, donde ustedes quieran, pero yo la estoy declarando como sede efectiva de administración, ¿puedo aportarle mis activos? La respuesta es sí, porque se entenderá nacional para efectos tributarios. Siguiendo con estas reglas antielusión que, insistimos, se han venido incorporando en las reformas tributarias o leyes de financiamiento desde el año 2012, 14, 16, 18, que fue la 1943 declarada inexequible, 19, 21, 22, cuántas reformas tributarias hemos tenido en tan corto tiempo. Hablemos un poco entonces de esa figura de enajenaciones indirectas. Y esa figura de enajenaciones indirectas sí que resulta ser bastante interesante. Porque piensen lo siguiente, yo soy persona natural colombiana, yo tengo una sociedad holding en Panamá y esa sociedad holding a su vez tiene una sociedad en Estados Unidos o la tiene en Inglaterra o la tiene en España y a su vez esa sociedad, esa segunda capita tiene una sociedad colombiana. Rafael Vanegas, persona natural, dueño de una holding Panamá, dueña de una sociedad en España, holding en España, dueña de una sociedad en Colombia. Y resulta que yo digo, ve, voy a vender la sociedad en Colombia, sea una sociedad operativa, sea una sociedad patrimonial, sea una sociedad de un único activo. Resulta que en este caso yo digo, ¿cómo hago una planeación tributaria? Es genial. Lo que voy a hacer es que como yo tengo mi holding en Panamá y la holding es la dueña de la sociedad en España, que a su vez es la dueña de la de Colombia, voy a vender la sociedad en España. ¿Qué quiere decir eso?
pues entonces que no estoy vendiendo la colombiana, sino que estoy vendiendo la española y que me puedo apalancar de ciertas reglas internacionales en España, en Panamá, hacer una planeación tributaria y no voy a tributar en Colombia por ganancia ocasional si la tengo hace más de 2 años, por renta líquida si la tengo hace menos de 2 años. Hoy en día eso no es viable. ¿Por qué? Porque el régimen de enajenaciones indirectas nos modificó esto completamente y nos dice, la enajenación indirecta de acciones en sociedades, derechos o activos ubicados en el territorio nacional mediante la enajenación a cualquier título de acciones, participaciones o derechos en el exterior se encuentra grabada en Colombia como si la enajenación del activo subyacente se hubiera realizado directamente. La DIAN, la autoridad tributaria en Colombia, va a entender que esa venta a la sociedad española es como si se hubiera hecho directamente aquí en Colombia. Y ojo con esto, nos dice, cuando el primer punto de contacto en Colombia sea una sociedad nacional, se entenderá que el activo subyacente son las acciones, participaciones o derechos en dicha sociedad nacional. Entonces, como la sociedad española, en el ejemplo que les digo, la sociedad española es dueña de una sociedad colombiana, lo que se está vendiendo es la sociedad colombiana. ¿A qué costo fiscal? Al costo fiscal que valgan las acciones de esa sociedad colombiana aplicando las reglas del artículo 90. En todo caso, y este parágrafo tercero yo quiero hacer énfasis en él, el régimen de las enajenaciones indirectas es un poco más amplio, tiene unas excepciones, por ejemplo, cuando la venta de la sociedad del exterior tenga otros activos y el activo en Colombia sea inferior al 20%. Hay algunas reglas de excepcionalidad acá, pero yo quiero llamar la atención es en el parágrafo tercero, porque es muy amplio y nos quedaríamos aquí hablando mucho rato, que dice, en caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de una transferencia indirecta por parte del vendedor, la subordinada del territorio colombiano responderá solidariamente por los impuestos, intereses y sanciones. Ojo con eso, responderá solidariamente. Y nos dice, el comprador será responsable solidario cuando tenga conocimiento que la operación constituye abuso en materia tributaria. En este caso, lo que nos está diciendo es, usted vendió la sociedad en España y usted no quiso declarar esa venta o esa enajenación indirecta en Colombia, entonces la sociedad que está ubicada aquí en Colombia va a responder solidariamente por esa operación. Esto es bien, bien relevante y bien interesante, porque hoy en día no basta con tener estructuras por fuera, sino que es importante saber que esas estructuras que están por fuera ya tienen unos impactos en Colombia si no se planean correctamente. Otra de las figuras que se introducen en nuestra legislación, en este caso por la ley 1819 del 2016, es el régimen S, régimen de entidades controladas del exterior, que se inspiran en las CFC Rules de transparencia fiscal. Ya habíamos hablado un poco de este régimen en nuestra última charla, en nuestro último capítulo, pero, pero es importante que volvamos a profundizar un poco más sobre él porque tiene unas incidencias absolutamente relevantes y directas en todo el régimen de gestión patrimonial. Y entonces, resulta que el artículo 882 nos dice lo siguiente, para efectos de los previstos en este título, son entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia, aquella que cumpla con algunos requisitos. Y entonces vienen los requisitos y los requisitos nos dicen, primero, la S es controlada por uno o más residentes fiscales colombianos en cualquiera de las siguientes disposiciones y nos remite a las normas de precio de transferencia, artículo 260-1, no a todos en su completitud, hay que leerlo con mucha crítica, esas normas del 260-1. Se trata de un vinculado económico en el exterior, en virtud del numeral 5 del 260-1, y la S no tiene residencia fiscal en Colombia. Entonces, esta parte sí que es importante. Piénsenlo de la siguiente forma. Yo, insisto, Rafael Vanegas, residente fiscal en Colombia, persona natural, tengo una sociedad en Panamá, para que hablemos de una jurisdicción de territorialidad. Y resulta que esa sociedad en Panamá tiene unas rentas, que ya vamos a ver qué tipo de rentas, y está recibiendo utilidades de esas rentas. ¿Qué pasa? Esta norma S me está diciendo por allá en el artículo 882
82, 83, 84 y siguientes, que esas utilidades, que ya vamos a ver cuáles, que está recibiendo mi sociedad en el exterior, en Panamá, que yo creía que en principio solamente eran rentas que percibía esa sociedad que no tenía que declarar en Colombia, las tengo que volver transparentes y las tengo que declarar en Colombia. Entonces ustedes me van a preguntar a mí, ¿y en todos los casos? Y les voy a decir, no, no en todos los casos. Primero, me está diciendo que un residente fiscal en Colombia tiene que controlar la sociedad en el exterior. Yo tengo que ir a mirar el artículo 260 en el numeral primero, en el numeral quinto, para ver si existe control. 260-1, aclaro, que son las normas de precios de transferencia y vinculados del exterior, que además esa sociedad debe ser o se debe entender por fuera de la residencia fiscal en Colombia, es decir, estar en otra jurisdicción como residente fiscal. Y aquí hay algo que estábamos viendo ahorita. Si la sociedad, por ejemplo, es en Panamá, pero tiene sede efectiva de administración en Colombia, pues evidentemente no caerá en el régimen S. Es residente fiscal, pues tributará directamente. Luego me dice el artículo 883 que cuando se determine que la S, es decir, es controlada, lo que acabamos de ver, de acuerdo con lo que dice el artículo 882, estarán obligados a cumplir con estas disposiciones los residentes fiscales que tengan directa o indirectamente, ojo con eso, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 10% en el capital o en los resultados. Una vez hayamos definido que entonces se da una situación de control por el artículo 882 del Estatuto Tributario, es decir, porque cabemos en algunos de las situaciones del numeral primero o en algunas de las situaciones del numeral quinto del artículo 260-1, que insisto es de precio de transferencia, en ese caso, y tenemos que mirar cuál es mi participación. Y lo que la norma me dice ya por allá en el artículo 883 es que la participación se entenderá que si yo tengo el 10% más, directa o indirectamente de participación en la compañía, tendré que cumplir con el régimen de entidades controladas del exterior. Y esto es muy importante porque me dice participar en el 10% del capital o en el 10% del resultado. Entonces piensen lo siguiente, si yo tengo mi sociedad en Panamá y creo 11 sociedades abajito para decir que yo no controlo ninguna, la pregunta del millón aquí será, entonces, claro, ninguna tiene el 10%, tendrán que aplicar el régimen S. Falso, porque en última instancia yo las controlo indirectamente, así hayan 10 sociedades en la mitad. Entonces, ojo con esto. Para que tengamos que volver transparentes los ingresos que recibe mi sociedad en el exterior, tiene que haber control, numeral primero y numeral quinto del artículo 60-1. La sociedad debe considerarse no residente fiscal en Colombia, no puede ser, por ejemplo, sede efectiva de administración y debo tener un 10% más de participación directa o indirecta. Ahora, aquí hay un tema muy relevante. No todos los ingresos se deben volver transparentes. La norma me habla única y exclusivamente de las rentas pasivas, de los ingresos pasivos. El artículo 864 me dice cuáles son los ingresos pasivos y a su vez cuáles son las excepciones a esos ingresos pasivos. Entonces me habla de dividendos, retiros, repartos, me habla de rendimientos financieros, me habla de ingresos derivados de cesión, uso, goce o explotación de activos intangibles como marcas, patentes, fórmulas, software, propiedad intelectual industrial, aunque yo aquí confieso que he considerado que no toda la explotación de activos intangibles es rentas pasivas. Yo creo que aquí hay una generalización un poco injusta de la norma. Yo creo que hay actividades que no se consideran pasivas y son explotación de intangibles. También ingresos provenientes de la enajenación de activos que generen rentas pasivas, ingresos provenientes de enajenación o arrendamiento de inmuebles. Esto era muy común en la práctica. Yo creaba una sociedad por fuera. En Panamá compraba un activo, un bien inmueble en Estados Unidos, lo ponía a rentar. Ahora esos ingresos son directamente para el residente fiscal colombiano, tiene que transparentar. Ingresos que provienen de la compra o venta de bienes corporales
que sean adquiridos en nombre de otra persona o parte relacionada, que sean producidos, manufacturados, construidos, extraídos en jurisdicción distinta a la residencia o ubicación de la S. Y el séptimo, que son los ingresos provenientes de la prestación de servicios técnicos y de asistencia técnica. Después profundizaremos en ese concepto de asistencia técnica y servicio técnico, ingeniería, arquitectura, científicos, industriales o comerciales, para o en nombres de partes relacionadas. Es decir, la norma me trae unos numerales muy puntuales, taxativos de lo que se entiende como un ingreso pasivo, que son aquellos única y exclusivamente que se tienen que volver transparentes. Entonces la pregunta se podría pensar desde la siguiente óptica. Si yo tengo por fuera una sociedad constructora que desarrolla un proyecto de construcción, que lo comercializa y que tiene unas utilidades, ¿tendré que traerme esas utilidades para Colombia? La respuesta es no, porque es que eso no se entiende que sea una renta pasiva, eso será una renta activa, porque no está dentro de los numerales que acabamos de leer. Y ojo, cuando ustedes vayan a leer esos numerales, también léalos con un poco de crítica, porque estos numerales además tienen unas definiciones muy importantes que pueden entrar a variar acá si es ingreso pasivo o no, y tiene unas excepciones que además también son muy relevantes. Y aunado a todo lo anterior, también debemos mirar el artículo 885, que nos trae dos presunciones absolutamente relevantes. La primera, nos dice, cuando los ingresos pasivos de la S representen un 80% o más de los ingresos totales, todos los ingresos, costos y deducciones se considera que son rentas pasivas. Piénsenlo de la siguiente forma. Tengo mi sociedad en Panamá, tengo explotación de intangibles, tengo ingresos por productos financieros, tengo rendimientos o pagos de canas de arrendamiento, y resulta que eso es el 81%. Y tengo un 19% que se percibe de la comercialización de productos que se entienden rentas activas. En este caso, como más del 80% son rentas pasivas, se considera que incluso ese 19% que son rentas activas se tendrán que volver transparentes. Y nos dice, se presume de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? No admite pruebas contrarias. Y pasa al revés. Si el 80% más son ingresos activos, rentas activas, y el 19% en este caso, en el ejemplo que poníamos, viene de rentas pasivas, entonces se va a entender que en ese caso todos son rentas activas y no se deberán volver transparentes. Muy importante tener eso para efectos de una planeación tributaria. De hecho, en la práctica es muy común encontrar, por ejemplo, familias que tienen su sociedad en Panamá, su sociedad en Estados Unidos, su sociedad en una jurisdicción que es más atractiva en términos tributarios y, por ejemplo, hacen inversiones en mercado de capitales, tipo a través de bancos tipo JP Morgan, tipo Raymond James, tipo BTG Pactual, cualquiera. Y resulta que ellos no alcanzan a dimensionar que eso que están invirtiendo afuera es un rendimiento financiero y que lo tienen que declarar en Colombia si no lo planean bien. Yo quiero que también hagamos referencia a tu artículo 893, que nos habla del tratamiento de la distribución de beneficios por parte de la S, beneficios en tiendas de utilidades, básicamente, cuyo origen corresponda a rentas sometidas a la S. Y ojo lo que nos dice acá. Nos dice, los dividendos y beneficios distribuidos o repartidos por la S, así como los remanentes distribuidos al momento de la liquidación de la S, originados en utilidades que estuvieron sometidas a la tributación, es decir, que se volvieron transparentes, serán consideradas como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional al momento de su realización para efectos fiscales por parte del obligado al régimen S. Aquí es bien importante hacer el siguiente análisis. Resulta que yo tengo la sociedad por fuera. Entonces, la sociedad por fuera tuvo ingresos por explotación de intangibles y por productos financieros que tengo en mercado de capitales. Yo, muy juicioso, reconocí la transparencia fiscal y lo reconocí aquí en Colombia con una transparencia en mi propia declaración. Cuando la sociedad me reparta esos dividendos que todavía no me ha repartido, se entenderá que esos dividendos serán un ingreso no grabado o un ingreso no constitutivo de renta
en mi declaración. Así las cosas, hoy hemos visto temas que son neurálgicos a nivel de tributación internacional cuando pensamos en estructuras que involucran vehículos en el exterior. Entonces, para recapitular, tenemos que mirar quién es el beneficiario final persona natural, tenemos que mirar cuál es su residencia fiscal, tenemos que mirar que no estemos incurriendo en situaciones como las enajenaciones indirectas, como la sede efectiva de administración o como las entidades controladas del exterior. Todas estas que son normas antidiferimiento, cláusulas especiales que buscan evitar el diferimiento, cláusulas de antielusión muy relevantes que hoy deben ser tenidas en cuenta para cualquier estructuración patrimonial. Les agradezco mucho por ver nuestro capítulo de hoy. Los espero en el próximo capítulo del podcast El Poder de la Estrategia.